¿Y qué análisis se hace de la proclama del agro y también qué medidas podría tomar el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía respecto a lo que está solicitando este sector de la población? Vamos a tratar de analizarlo un poco más con el economista Ignacio Munyo. Gracias por estos minutos. Es un gusto estar aquí como siempre. Empecemos. Una de las cosas, tú fuiste a Durazno y dijiste que la proclama fue sensata. Una de las cosas que contiene es un pedido de rebaja de las tarifas de energía en un 15%, también llevar el gasoil a valor de importación. ¿Es viable tomar estas medidas para un Ministerio de Economía en la situación económica que tiene el país hoy? Son medidas complejas, pero creo que es útil ponerle números. ¿Qué significa esto? Nosotros hicimos nuestros cálculos para saber cuánto implica la reducción del gasoil, del precio del gasoil al 30%, son 12 pesos menos más o menos. ¿Cuánto implica el 15% de reducción de la tarifa de UTE, tanto residencial como de la industrial? Estamos hablando de 700 millones de dólares por año de reducción de ingresos para el gobierno. ¿Cuánto es esto? ¿Es mucho? ¿Es poco? Depende. Estamos hablando de una reducción de ingresos fiscales del entorno al 3,5% del total del gasto público. Entonces, ¿es viable o no es viable? Bueno, yo creo que el gobierno debería hacer un esfuerzo, y por eso dije que fue sensata la proclama, porque no escuché nada con respecto al precio del dólar, no escuché tampoco nada con respecto a reducción de las políticas sociales, como se decía, pero sí yo creo que el gobierno, el Uruguay, debe hacer un esfuerzo para una mayor eficiencia del gasto público, que sin reducir servicios se traduzca en una reducción de gastos del 3,5%, que es lo necesario para poder cumplir con la demanda que hizo el sector productivo en general, porque esto, repito, lo he dicho varias veces, no es un tema del agro exclusivo. La proclama es muy similar a la que viene haciendo el resto de los sectores productivos del país hace mucho tiempo. Por lo tanto, creo que es útil, por eso lo hacemos, poner los números sobre la mesa, analizarlos y ser conscientes qué es lo que se está pidiendo, y desde mi punto de vista no es algo utópico ni inviable. Bien, sí, pues, sin duda no lo ayudaría en ese objetivo de bajar el déficit fiscal, pero tampoco es un número que a priori capaz que le cambie demasiado la aguja en cuanto al gasto. Eso es lo que estás queriendo decir. Estamos pensando que la situación fiscal es delicada en Uruguay, las calificadoras de riesgos nos siguen poniendo la lupa en el déficit fiscal, o sea, no se puede deteriorar el déficit, pero ante el comienzo de una rendición de cuentas, sabiendo esta situación, sabiendo que el gobierno creo que va a tener que en parte satisfacer estas demandas, sepamos cuáles son los números, sepamos cuáles son las restricciones que vamos a tener y pongámoslos sobre la mesa antes de la discusión de la rendición de cuentas, para no generar un desequilibrio fiscal mayor al actual, pero sí una ganancia de recursos de eficiencia o de reducción en algunos lugares necesaria para cubrir este alivio productivo para el sector. Bien, una de las cosas que tú decías recién es que no viste nada respecto al dólar, por ejemplo, como se había manejado en la previa, un dólar a 36 pesos o ponerles número al valor del dólar. Pero lo cierto sí es que estuvo durante toda la proclama y durante toda la jornada el hecho de que el agro está cargando con la mochila, decía Blasina, de un dólar muy barato, básicamente, de atraso cambiario concretamente. ¿Qué margen tiene el gobierno para hacer algo para tratar de contemplar este reclamo que está haciendo el agro, teniendo en cuenta que se viene un año de muchos consejos de salarios, que esto tendría un impacto, por ejemplo, en la inflación? Sí, lo primero que hay que decir es que nosotros ya desde el año pasado presentamos datos sobre el cálculo del atraso cambiario, porque no hay consenso. Hay economistas que dicen que no hay atraso cambiario, sí, hay otros que dicen que sí, que es el dólar que nos merecemos, que el que tenemos. Yo creo que hay atraso cambiario, que el dólar está más bajo que lo que debería estar, pero lamentablemente, y esto hay que tenerlo muy claro, no es una variable de manejo por parte de las autoridades. El presidente del Banco Central no puede poner el dólar en niveles más altos, no tiene poder para intervenir. El sistema cambiario que tiene Uruguay es flexible, el valor se lo pone el mercado, el dólar baja en todos lados. No se puede intervenir de forma tan masiva. Ya tuvimos una intervención muy fuerte en lo que va del año, 500 millones de dólares de intervención desde que empezó el año para evitar que siga cayendo. Para poder subir a niveles que compensen el desequilibrio cambiario necesario para cerrar la brecha de encarecimiento que tiene el país, implica una intervención utópica, imposible, que no existen los recursos y que sería hasta contraproducente en la situación actual generarla, porque genera un desequilibrio tan grande, un nivel de inflación elevado que terminaría siendo como el perro que se muerde la cola,
generando un efecto secundario peor que el que se quiere solucionar. Por lo tanto, creo que es importante, y por suerte no estuvo en la proclama, dejar de lado la manipulación cambiaria, porque estamos en una situación diferente al pasado en el Uruguay. Vamos a tener que convivir con este dólar más bajo, a menos que hayan cambios internacionales que lo suban. Y por lo tanto tenemos que actuar por el otro lado, por ganancia de eficiencia, mayor productividad, acuerdos comerciales, es clave. Ahí estamos perdiendo feo, muy feo la batalla, y estamos regalando al resto del mundo muchísimos recursos que son como el pan caliente hoy para el Uruguay. Ellos decían, en definitiva, ayúdanos a tener condiciones para producir. Si no se puede con el tema del dólar, por ejemplo, tal vez lo de la energía sea una parte, pero no le solucionaría la vida al sector agropecuario. Entonces, ¿qué medidas concretas se podrían tomar ya y en este periodo de gobierno, y no esperar a que haya una elección, para ayudar al sector? Concreta, las tarifas. Yo creo que eso es lo que ya hoy se podría empezar a estudiar e implementar. Después hay que buscar la forma de ir financiándola con alguna de las medidas, por ejemplo, la no renovación de las jubilaciones en el sector público, pero obviamente lleva su tiempo esto, ¿no? Después hay que dar señales de una agenda que Uruguay tiene pendiente, que es en materia de inserción internacional. Por ejemplo, tuvimos la noticia de que China sigue dispuesta y sigue insistiendo con firmar un acuerdo de libre comercio, y que Uruguay va a impulsar dentro del Mercosur esto. Bueno, necesitamos señales mucho más fuertes de que Uruguay va a tener una mayor inserción internacional, va a pagar menos tarifas por colocar sus productos en el exterior, y va a lograr con eso mejorar las perspectivas de crecimiento. Necesitamos generar mejoras de eficiencia en las empresas del Estado, necesitamos generar una expectativa de que Uruguay tiene un mercado de trabajo más dinámico, con nuevas generaciones que se insertan con mayor capacitación. Necesitamos esa reforma, necesitamos adaptar también cómo es hoy la alineación entre la regulación laboral que tenemos y los avances tecnológicos. O sea, tenemos una agenda amplia de reformas, de largo y mediano plazo, pero que el anuncio de esas reformas ya genera impacto sobre la inversión, sobre las potencialidades futuras del país, y ya tiene consecuencias directas al día de hoy. El tema que no tenemos hoy es agenda planteada, ni menos todavía el sustento político para que esa agenda se pueda llevar a cabo. Ignacio Muncho, gracias por estos minutos. Un gusto. Hacemos una tanda, al regreso se viene el deporte, y después vamos a estar centrándonos en la situación de Lula y de Brasil. Ya venimos.